El movimiento hasídico surge en Europa. Estamos viendo que principalmente en la región de Ucrania, que es donde vive y nace se desarrolla el movimiento del Baal Shem Tov. Vamos que luego de ahí se va expandiendo a Lituania, a Rusia y bueno, eventualmente pues Alemania y otros países. ¿Qué sucedía a mediados del siglo XVIII en el mundo judío? ¿Cuál es el contexto? Hay que recordar que no hacía mucho, hacia finales de 2600, casi principios de los 1700, el mundo judío pasa por un fenómeno, digamos que trágico, que fue la aparición de un rabino que era cabalista, que causó un impacto muy grande en el mundo judío, pero acabó la cosa mala, vamos a hablarlo así. Hablo de la figura de Shabbatai Zevi. Shabbatai Zevi fue un cabalista que se entendió en esa generación de que era el Mesías. Él se dio a conocer así, tuvo otro rabino, otro cabalista llamado Natán de Gaza, que, bueno, fue el encargado de anunciarlo por todos los rincones de las comunidades judías de todo el mundo. Aquí en la Tierra Santa, por todo el Imperio Otomano, Turquía, Italia, las partes de Lituania, Rusia, donde quiera llegó a oídos del mundo judío de que el Mesías había aparecido en Israel. Quizás los que saben un poquito de la historia saben que, aunque causó mucho furor y mucha expectativa, al final el movimiento pues acabó mal porque él, debido a sus excesos, hizo ciertas cosas que fueron por encima de la Torá, aboliendo ciertas cosas, hablando de traer la redención y traer el mundo judío de vuelta a Tierra Santa. Y cuando el sultán del Imperio Otomano lo detuvo, le dio, digamos que un ultimátum. Si tú eres el Mesías, significa que si te corto la cabeza te la vas a poner de nuevo. Entonces, ¿te conviertes al Islam o mueres? Tú escoges. Así que Shabbatai Zevi escogió convertirse al Islam. Y así fue como muere un movimiento que había arrastrado a miles y miles de personas, de judíos, y entre las más altas élites de los sabios, de los rabinos. O sea que esto causó un caos tremendo, mucha decepción, mucho más sufrimiento aumentó ahora, porque los no judíos, si ya digamos los judíos en Europa, en otras partes, ya han sufrido no solamente del antisemitismo, los guetos, los pogromos, masacres, etcétera. Ahora con este hecho también pues hubo una persecución aumentada porque vieron en este movimiento un grupo que tenía la capacidad como de causar una revuelta y por tanto los judíos se vieron sometidos a más presiones, se vieron sometidos ahora a más humillación, a más vergüenza de decir, decías que eres el Mesías, ¿a dónde queda tu Mesías que se hizo musulmán ahora? El hecho fue que dentro de la misma comunidad judía causó esto digamos que un choque muy grande. Y esto llevó a los rabinos, a los líderes de las comunidades judías, a tomar una decisión muy importante, y es suprimir lo más que se pudiese el estudio de la Kabbalah. Porque lo que sucede con una persona que estudia Kabbalah es que eventualmente, como todo él empieza a hacer meditaciones y empieza a hablar de espíritus y de ángeles y que habla con Dios y que todo ese tipo de cosas, esa persona llega eventualmente a delirar y a pensar que está por encima de todo. Si no tiene sus pies bien puestos en la tierra, esa persona todo el tiempo está como en el aire, no tiene un fundamento alguno y llega a pensar que está por encima del mismo texto de la Torá, por encima de los mismos profetas antiguos, por encima de Moisés, por encima de los profetas que componen el texto de la Biblia. Y él dice, a mí no me hace falta esto porque Dios habla conmigo, yo hablo con Dios ahora. Y eso es un problema porque ese es el error de los muchos místicos. Se van mucho al aire y ya su ego los engaña. Y como dan una imagen de ser piadosos y tienen cierto conocimiento, arrastran a muchas personas detrás de ellos y al final lo que crea es una catástrofe. Porque ese tipo de misticismo es un misticismo que no entiende que sí, usted puede ser espiritual, pero tiene que estar con los pies en la tierra. Tiene que entender que su conocimiento es limitado, que usted no es el centro del mundo. Entonces vemos que esto causó todo un suceso que llevó a los rabinos, les decía, prohibir el estudio de la Kabbalah. Y por eso es la prohibición, muchas restricciones que se pusieron,
de no estudiar Kabbalah hasta los 40 años, que además tienes que ser sabio, que tienes que ser observante, piadoso, etcétera.